Buenos días, maestro y compañeras. En esta ocasión, una servidora, junto con un equipo que está integrado por la psicóloga Sandra Deyanira y Almadelia, vamos a presentar nuestra exposición con el tema pruebas periciales, que está dentro de la materia peritaje psicológico, donde tenemos al maestro Miguel Agustín Murga Segovia como nuestro docente. Cabe a bien mencionar que Derecho y Psicología son disciplinas que tienen mucho en común, más de lo que habitualmente estamos acostumbrados a pensar, y mucho más de lo que su corta historia de colaboración efectiva parece señalar. El derecho como disciplina tiene una historia mucho más larga que la psicología como ciencia. De la Fuente afirma que ésta surge formalmente a finales del siglo XIX, mientras que los orígenes del derecho debemos buscarlos en las antiguas civilizaciones, y resulta que ya encontramos en la antigüedad clásica desarrollos jurídicos muy sofisticados. En este tema de pruebas periciales se enmarca la rama de la psicología forense. Se analizará cómo es que ésta se inmiscuye entre las distintas áreas de conocimiento que deben manejar los psicólogos forenses que se dedican a ejercer en los diferentes ámbitos que existen, tales como la materia civil, penal y civil familiar, etc., con el fin de aportarlos para el desarrollo de los procedimientos judiciales. Durante esta exposición voy a utilizar algunos conceptos, tales como psicología forense, prueba pericial, desahogo de la prueba pericial, áreas de intervención de la psicología forense, la prueba pericial, materia civil y, por último, jurisprudencia. Ahora bien, la psicología forense engloba toda una serie de actividades que llevan a cabo psicólogos especializados para dar la mejor respuesta posible desde su disciplina a muchas de las interrogantes conceptuales y efectuar tareas técnicas que los distintos actores implicados en un proceso judicial o acto de naturaleza jurídica les pueden demandar y que son relevantes para el cumplimiento de su función. La prueba pericial, en su acepción más amplia, se refiere a aquella prueba rendida por un perito o persona experta sobre el estudio científico, técnico, artístico que realizó de un objeto, una persona o un hecho, desahogada dentro del proceso en la audiencia del juicio oral. De modo que la prueba pericial es el testimonio que el perito da en la audiencia del juicio oral. El perito es el medio de la prueba pericial, ya que a través de ello se puede conocer la información en el juicio oral. Entonces, si la prueba pericial es el testimonio del perito, esto implica que esta es la información que nos proporciona la persona experta. La simple presencia o existencia de un perito no origina la prueba. Son los datos sobre el peritaje que realizó lo que ayuda al órgano jurisdiccional a generar convicción para efecto de la sentencia. El desahogo de la prueba pericial se realiza en el juicio y se da a través del testimonio oral del perito. Existen muchas áreas de intervención para el psicólogo forense. Sin embargo, en esta ocasión nos toca a mis colegas y a una servidora tomar en cuenta tres ámbitos. Estos son materia civil, materia penal, civil familiar. Yo les hablaré de la materia civil. Prueba pericial en materia civil. En este ámbito, los psicólogos forenses intervienen al evaluar e informar a los jueces sobre las capacidades cognitivas y volitivas de las personas. Estos serían, por ejemplo, en los procesos de incapacitación por trastornos psicopatológicos, evaluación de la capacidad para hacer testamento o firmar contratos, procesos de cambio de sexo, nulidad matrimonial eclesiásticas o civil, tutelas, causas relacionadas con contratos de seguro. Consideré muy importante hablar de algunas características importantes que tienen que ver con la prueba pericial. Es por eso que las siguientes 4 diapositivas se van a analizar precisamente las características
que son parte de esta actividad. En esta diapositiva tocaremos las características de la actividad pericial con una pregunta, aclaración metodológica y características. ¿Qué es un perito? Según la aclaración metodológica se busca la definición normativa de lo que se considera perito dentro del procedimiento penal. Características, definición de perito, significa alguien que es entendido, experimentado, hábil o práctico en una ciencia o arte. ¿En qué etapas del procedimiento penal interviene? Se busca la explicación o mención de aquellas etapas del procedimiento en las que puede intervenir un perito. Etapas en las que interviene un perito. ¿Cómo se designan los peritos que intervendrán? Se busca el proceso de designación de los peritos. Designación de peritos. ¿Cuántos peritos se designan para la prueba pericial? Se busca la explicación o mención sobre la cantidad de peritos que pueden ser solicitados por ambas partes, Ministerio Público y Defensa. Números de peritos que pueden intervenir. En la prueba pericial siempre debe implicar a más de un perito y así poder obtener información fortalecida por el cruce de miradas entre pares. Sin embargo, esto no siempre es posible. Y no es posible porque supongamos que en un poblado lejano solo hay un experto en la ciencia que se requiere y el trasladar a otros expertos tal vez sea muy costoso y el juicio entonces se desarrolla con el perito presente en el lugar. Pero imaginémonos que el resultado de la pericial es desfavorable para el demandado. Entonces este está en todo su derecho a ejercer el gasto necesario para traer otro perito. En este caso, la intervención debería ser susceptible de ser estudiada por otro experto, en la mayoría igualdad de condiciones. ¿Cuál es el tiempo establecido para practicar la diligencia o entregar el dictamen solicitado? Se busca en la ley si se menciona un tiempo específico para la práctica de las diligencias periciales o de la entrega de los dictámenes periciales. Tiempo para practicar la diligencia o entregar el dictamen. ¿Cuál es la forma del desahogo y aclaración del dictamen pericial? Se busca la forma en la que se desahoga la prueba pericial en el proceso penal, así como la aclaración del mismo. Este punto es crucial para posteriores análisis. ¿Cómo se realiza la valoración jurisdiccional de la prueba pericial? Se busca la forma de valoración de la prueba pericial por parte del órgano jurisdiccional. Valoración de la prueba pericial. Ahora les comparto algunos aspectos importantes para el estudio normativo de las pruebas periciales. Estos son el nivel de gobierno, nombre del código y fecha de publicación en el periódico oficial del Estado. Nivel federal, el nombre del código es Código Federal de Procedimientos Penales. La fecha de publicación en el periódico oficial del Estado por primera vez fue el 30 de agosto de 1934, pero hubo una reforma y esta fue el 14 de junio del 2012. Realmente son muchos estados o todos los estados que componen la República, sin embargo yo solamente tomé 3 para no extenderme mucho. Uno de ellos es el estado de Tamaulipas. El nombre del código que corresponde es Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas. Este se publicó por primera vez el 17 de enero de 1987, pero hubo una reforma que se publicó el 10 de mayo del 2012. El siguiente estado es Puebla, Código de Procedimientos en materia de defensa social para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Se publicó el 22 de diciembre de 1986, con una reforma publicada el 23 de marzo del 2007. Y bueno, no podía quedar atrás el Estado de Veracruz. El nombre del código es Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y se publicó el 7 de noviembre del 2003 con una reforma publicada el 29 de agosto del 2011. Por último, en este cuadro comparativo del estudio normativo, encontramos los siguientes rubros.
Por ejemplo, características, estado o nivel de gobierno, que se refiere a la entidad federativa o nivel federal del código consultado. Artículo, este se refiere al artículo de la normatividad procesal penal consultado. Y texto explicativo. Bien, una de las características que vamos a definir es qué es un perito o definición de perito. El Código Federal de Procedimientos Penales es el 220 y el texto explicativo dice: siempre que sea para el examen de personas, hechos u objetos, se requieran conocimientos especiales, se procederá con la intervención de peritos. De nuevo hablamos de 3 estados, son los mismos que hablamos en la tabla pasada. Puebla. Puebla lo avala el artículo 136. Si para el examen de alguna persona o de algún objeto se requieren conocimientos especiales, se procederá con intervención de peritos. Tamaulipas. Artículo 214. La opinión que emitan se tendrá como prueba pericial de acuerdo con lo que en este código se establece. Veracruz. Artículo 227. Si para el examen de alguna persona o de algún objeto se requieren conocimientos especiales, se procederá con intervención de peritos. Del estudio normativo se puede establecer las siguientes conclusiones generales, los cuales abordan las características y los códigos de forma cuantitativa para identificar qué códigos son con los que se contabilizan o sustentan su propio uso. Además de la característica mencionada, también se estudiaron otras, como por ejemplo, cuestiones sobre los que puede hacerse un peritaje, etapas en las que interviene el perito, números de peritos que pueden intervenir, tiempo para practicar la diligencia o entregar el dictamen, valoración de la prueba pericial. Todos estos están sustentados por un estado o nivel de gobierno y también por un artículo. Es de interés considerar qué principios rigen la prueba pericial. La prueba pericial está regida por los mismos principios que rigen la actividad probatoria y por las reglas de la prueba testimonial. Estos principios a su vez son los mismos que rigen el sistema acusatorio, siendo estos que menciona Romero. Uno de ellos es publicidad. La prueba se debe desahogar en un lugar público, es decir, ante un tribunal y donde se tiene libre acceso para la sociedad. El segundo sería inmediación. El juez debe estar presente en toda la audiencia que se celebre para escuchar el desahogo de todas las pruebas y poder realizar su valoración. El tercero es concentración. Esto se refiere a que se considerará como prueba toda aquella que sea desahogada en las audiencias del juicio oral. La cuarta sería contradicción. Este principio garantiza la búsqueda de la verdad al poder contradecir directamente las pruebas y la información que proporcionan. Por último, continuidad. Se refiere a que todo el proceso de principio a fin deberá tener una lógica en el tiempo durante el cual se desarrolle. Hasta el momento, de forma explicativa, se ha considerado cómo la prueba pericial está regida por una metodología, códigos y principios y nivel de gobierno. Sin embargo, esto no la libera de tener errores. La preocupación por el impacto del uso de la prueba pericial en producir condenas erradas ha estado presente en el debate de la doctrina nacional. Incluso durante la vigencia del sistema inquisitivo, Fontecilla, citado por Dus, dijo que un error pericial puede torcer los dictados del juez, y es por eso que el magistrado debe obrar con la debida cautela antes de aceptar sus dictámenes. Y así, en la historia judicial, se registran numerosos casos en que la justicia se ha desviado debido a que se ha tenido la ayuda de un cuerpo de peritos indoctos carentes de instrucción. Tomé el ejemplo de un caso de Alonso Echeverría Martínez,
quien en el año 2007 fue absuelto por un tribunal oral en lo penal, luego de haber estado 123 días en prisión preventiva, imputado como autor del delito de abuso sexual en contra de un niño. La persecución penal se sustentó en buena medida en la confección de un peritaje psicológico de credibilidad del relato que sostenía que la víctima era altamente creíble. Múltiple evidencia presentada en juicio descreditó tal versión y el tribunal consideró que el peritaje era especialmente poco fiable al ser elaborado con escaso rigor metodológico y ser altamente incompleto y ambiguo. Sin duda que es triste ver este tipo de ejemplos. Personas que han sido privadas de su libertad por un problema al presentar una prueba pericial. ¿Cuáles son los principios jurisdiccionales involucrados en la prueba pericial? Bueno, uno de ellos es independencia, 2, imparcialidad, 3, gratuidad de la justicia, 4, principios complementarios como profesionalismo, excelencia. En excelencia se encuentra el humanismo, igualdad, justicia, prudencia, responsabilidad, fortaleza, compromiso social, lealtad, orden, respeto, perseverancia, humildad, sencillez, sobriedad y honestidad. Por último, consideraremos el concepto de jurisprudencia. La jurisprudencia es la comprensión e interpretación de las normas jurídicas basada en las sentencias pasadas emitidas por órganos oficiales del Poder Judicial de una nación. Es decir, que para comprender cómo funcionan las normas vigentes de un sistema jurídico, necesariamente se debe revisar cómo se aplicaron en el pasado. Gomorra afirma que la jurisprudencia, pues, contiene criterios interpretativos que los tribunales establecen en la aplicación e interpretación del contenido jurídico normativo vigente, que incluye también normas jurídicas convencionales de lo que México es parte. De modo que, en forma de resumen, la jurisprudencia es un conjunto de decisiones y sentencias que se emiten para solucionar problemas jurídicos parecidos o semejantes, aunque sea en diferentes lugares de una misma nación. De acuerdo a la comprensión obtenida en el estudio para esta exposición, se puede decir que para que se forme una jurisprudencia, se debe tener 5 resoluciones a favor. A continuación les muestro un ejemplo de una petición hecha ante la Suprema Corte de Justicia el 1 de mayo del 2011, que se aceptó como una primera resolución. En esta se hace la petición de que los psicólogos que se desempeñen en la atención y evaluación de los conflictos familiares caracterizados por situaciones de maltrato o violencia tienen la tarea primordial de identificar el daño psicológico o moral que presentan las víctimas y realizar un diagnóstico sólido para presentarlo en un informe pericial suficientemente claro de utilidad para los encargados de impartir justicia. Esto se aceptó precisamente el 1 de mayo del 2011. Fue la primera resolución. Entonces, para que se pueda formar una jurisprudencia, tienen que llevarse a cabo 5 resoluciones. Será entonces cuando se forme una ley y esto se va a considerar, siendo repetitivos, como una jurisprudencia. A modo de conclusión, se puede decir que hay varios retos de futuro que hay que enfrentar desde la investigación y la práctica forense. Considero que debería haber más estudios que aborden campos específicos de interés en los diferentes ámbitos de intervención psicológica forense, tales como en la evaluación de la credibilidad del testimonio en menores, supuestas víctimas de abuso sexual infantil, la simulación, disimulación de síntomas psicopatológicos, la predicción del riesgo de violencia, la detección de estrategias de interferencias parentales y así sucesivamente.
Gracias a todos por su grata atención.